Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este curso sobre la Lección Divina. Cada uno de ustedes, qué bueno es tenerlos aquí en este espacio, que esperamos en el Señor sea de mucho provecho espiritual para todos nosotros, donde vamos a familiarizarnos con la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a aprender cómo meditar en las Sagradas Escrituras y llevarlo a la oración, a nuestra vida práctica, a nuestra vida interior, de tal manera que cada día nos vayamos robusteciendo como cristianos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a poner este momento de enseñanza en manos del Señor, sobre todo pidiendo al Espíritu Santo que venga Él a iluminar la mente, el corazón de cada uno de nosotros. Cuán necesario es siempre pedir la ayuda de Dios para que todo lo que compartamos aquí sea para la gloria y la alabanza del Señor. Vamos a realizar una oración al Espíritu Santo compuesta por un padre de la Iglesia, San Agustín. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Nos encomendamos también a la intercesión de San Jerónimo, apasionado por las Sagradas Escrituras. Pedimos la intercesión de los apóstoles, de San Pedro, de San Pablo, grandes predicadores de nuestra Iglesia, para que sean ellos intercediendo por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, vamos entonces a iniciar con este curso sobre la Lección Divina, también de la mano de la Santísima Virgen María, donde vamos a realizar entonces un acercamiento a los textos sagrados en clave de oración. Aquí, más que grandes exposiciones, grandes doctrinas sobre la Sagrada Escritura, sobre los estudios bíblicos, no es tanto eso, sino es poder tener la Sagrada Escritura en nuestras manos y con ella poder acercarnos a los grandes tesoros que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué necesitamos como herramientas para realizar este curso? Primero que todo, la buena disposición, pidiéndole siempre al Señor que sea Él obrando en cada uno de nosotros. Y desde luego vamos a necesitar del texto impreso de la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Ustedes preguntarán, ¿y qué traducción sirve habiendo tantas? La traducción no es lo más importante en este caso que tengamos, o la versión de la Sagrada Escritura. En mi caso tengo la Biblia de Jerusalén, una Biblia de estudio que tiene en su parte inferior siempre explicaciones para algunos términos que no son tan fáciles de comprender, pero hay muchas versiones. Lo importante es tener la Sagrada Escritura en nuestras manos para así ir compartiendo. Ya veremos cómo vamos a hacer uso de la Sagrada Escritura de una manera de la oración. También nos vamos a basar en este libro, que es el Concilio Vaticano II. Aquí se condensan entonces todos los decretos, las constituciones, las cartas pastorales que dirigió la Iglesia Católica a toda la cristiandad. Entonces, de esa manera, con esos presupuestos, vamos a adentrarnos en este curso. La finalidad del curso sobre la Lección Divina es provocar, incentivar en cada uno de ustedes un amor cada día más ardiente, más apasionado hacia las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, a partir del método de oración conocido y a su vez también desconocido por muchos como la Lección Divina o lectura orante de la palabra de Dios. Muchos de ustedes en el ambiente de la parroquia, de los grupos, de las comunidades carismáticas,
donde quiera que cada uno de ustedes haya hecho presencia, pues en algún momento ha tenido la práctica, el ejercicio de la Lectio Divina. Algunos tienen conocimientos más adelantados, otros apenas han logrado escuchar el término Lectio Divina, pero no se preocupen que todos aquí, con la gracia de Dios, vamos a ir aprendiendo y profundizando entonces en este tema de la Lectio Divina tan importante para cada uno de nosotros en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo vamos a desarrollar este curso? Vamos a primero tener una introducción dividida en 2 puntos. El primer punto, donde se pretende responder a la pregunta ¿qué es la Lectio Divina? Entonces vamos a definir el término y a grandes rasgos a esbozar lo que es la Lectio Divina, de lo cual nos ocuparemos durante esta charla, este primer taller sobre la Lectio Divina. Y esta introducción también tiene un segundo punto, que es una breve historia de la Lectio Divina, cómo nace, dónde se desarrolla, quién fue los primeros que iniciaron a realizar la Lectio Divina, esto de dónde viene, por qué lo tenemos en la iglesia, porque es considerado uno de los más grandes tesoros que tenemos para acercarnos a las Sagradas Escrituras. Y también vamos a mirar la importancia para nuestros días, es decir, para el hoy de la iglesia, para nuestro caminar diario como pueblo de Dios y por qué nosotros también debemos entonces estar adentrados en el tema de la Lectio Divina. Luego de la introducción, que nos pondrá como un piso sobre el cual empezaremos a construir, entonces vamos a iniciar con los talleres donde vamos a explicar de una manera pausada, con ejemplos, lo que es propiamente la Lectio Divina, el ejercicio espiritual de la Lectio Divina, el paso a paso de la Lectio Divina. Porque a veces nos dicen la Lectio Divina está dividida en tantos pasos, primer paso segundo, y entonces no alcanzamos como a enamorarnos o a profundizar o a entender lo que significa realmente el ejercicio de la Lectio Divina. Por eso dedicaremos una charla para cada paso o 2 pasos de la Lectio Divina, de tal manera que nos vayamos empapando poco a poco y que tengamos como finalidad entonces que cada uno de ustedes, sin importar el conocimiento que tenga previo de la Sagrada Escritura, pueda empezar a realizar con su familia o de manera individual en su oración personal el ejercicio de la Lectio Divina o dirigir una Lectio Divina en su comunidad, en su grupo parroquial. Es decir, vamos a ir tomando herramientas para adentrarnos en este maravilloso mundo de la Lectio Divina. Y por último, entonces tendremos una práctica como tal, un taller donde estaremos compartiendo una Lectio Divina, explicando ya el paso a paso, pero con la Biblia en la mano. Y vamos a hacer la Lectio Divina juntos, para que de esta manera quede un compendio de lo que es la Lectio Divina, no solamente en nuestro intelecto, sino en nuestro corazón, en nuestra vivencia, en nuestra experiencia de lo que es la Lectio Divina. Para que cada uno de ustedes se enamore de la palabra de Dios, para que todos podamos vivir acorde a lo que Dios nos ha dejado. La gran carta de amor que Jesús y que nuestro Dios ha ido escribiendo a lo largo de la historia y que ahora podemos tenerla en unas páginas. Esto es bellísimo. Nos vamos a ir adentrando entonces en este tema de la Lectio Divina. La Lectio Divina hace parte esencial de los tesoros más grandes de la Iglesia Católica. Es una práctica católica propiamente hablando, un método de oración muy conocido dentro de toda la tradición de la Iglesia. Que nadie diga que eso de leer la Biblia es de los protestantes, de los hermanos separados. Y entonces si usted es católico, como que no, usted no puede leer las Sagradas Escrituras. Vamos a ir saliendo como de todos esos conceptos erróneos que muchas veces nos han sembrado o que uno mismo se ha ido generando, porque a veces uno toma el texto sagrado,
lo lee y uno no entiende. Entonces uno dice, no, esto es mejor que me lo explique un sacerdote, una religiosa o una persona que ya haya hecho grandes estudios bíblicos. Nos vamos a dar cuenta de que a partir de la lección divina, hasta la persona más sencilla puede entrar en un contacto profundo con lo que Dios nos ha dejado escrito a través de los autores sagrados. Siendo así, dando este preámbulo, iniciemos pues con lo que es la introducción y vamos a empezar a definir la expresión lección divina. Vamos a mirar de dónde proviene este término, para muchos que suena un poco extraño. Quizás a veces alguien dice la lección divina, como si fuera una lección, pero vamos a dar cuenta que es algo diferente. La expresión latina lectio divina, es decir, que viene del latín, por eso se escribe lectio, pero realmente se pronuncia lectio. Ahí ya tenemos un punto clarificante. ¿Y por qué divina? Una expresión literal sería lectura divina, la traducción literal de este término. O más libremente, lectura espiritual. ¿De qué? De las Sagradas Escrituras. Esta expresión es traducción del griego theia anagnosis. Ese es realmente el término original con el cual se empezó a llamar el ejercicio del acercamiento a la palabra de Dios desde la oración. Theia anagnosis. Es decir, que equivale, o la traducción es lectura que tiene por objeto la Sagrada Escritura. La lección divina es la lectura que tiene por objeto las Sagradas Escrituras. Esa es la tradición más literal de lo que es esta expresión. Por lo que se le considera una lectura divina, una lectura de las cosas de Dios, una lectura de la carta de amor de Dios a cada uno de nosotros. El primer testimonio escrito de la expresión theia anagnosis se encuentra en la carta de Orígenes de Alejandría dirigida a su discípulo Gregorio, el gran teólogo alejandrino. Es decir, que nos estamos remontando por allá al siglo III con este gran teólogo Orígenes. Y miren lo que le dirige entonces a su discípulo Gregorio. Tú pues, Señor e Hijo mío, atiende principalmente a la lección de las Escrituras divinas. ¿Cómo aparece ya el término lección? Y lo está exhortando ¿a qué? A atender, a acercarse principalmente a la lectura del texto sagrado. Pero atiende, pues de mucha atención tenemos necesidad quienes leemos lo divino, a fin de no decir ni pensar nada temerariamente acerca de ello. Y a par que atiendas a la lección de las cosas divinas, con intención fiel y agradable a Dios, llama y golpea a lo escondido de ellas, y te abrirá aquel portero de quien dijo Jesús, a éste le abre el guardián. Aquí ya nos está indicando algo Orígenes al dirigir esta carta a su discípulo Gregorio. Y es que la Biblia, como el libro sagrado para todos nosotros, esconde grandes secretos, grandes maravillas, pero para esto hay que acercarnos y tocar a la puerta. Es decir, que la Sagrada Escritura no se trata de un libro que yo lo pueda tomar, abrir y leer a la ligera, como quien lee una novela o un libro muy famoso. No, aquí la dinámica es completamente distinta, porque nos vamos a acercar no a un libro cualquiera, sino a un libro que contiene el mensaje de salvación para cada uno de nosotros, la palabra de Dios. Por eso hay que acercarnos con un espíritu humilde, tocando a la puerta, pidiéndole al guardián, al dueño de casa, que nos abra. Por eso, queridos hermanos, más adelante nos vamos a dar cuenta que dentro de todo el engranaje, el englobe de lo que comporta el ejercicio de la lección divina, encontramos que es imposible
orar con la palabra y desde la palabra, sin primero no llamar al autor de las Sagradas Escrituras, es decir, invocar al Espíritu Santo. Muchos dirán, pero es que las Sagradas Escrituras fueron escritas por hombres, y eso es una verdad innegable. No es que Dios con su propio puño y letra haya escrito lo que contienen las Sagradas Escrituras, sino que Dios tomó a unos hombres escogidos por Él, privilegiados, los inspiró y ellos a su vez, con la inspiración de Dios, con la iluminación del Espíritu Santo, tomaron la pluma y empezaron a escribir lo que hoy nosotros decimos palabra de Dios, palabra del Señor. Es decir, que la carta de amor de Dios, que las Sagradas Escrituras, es escrita por hombres, pero de inspiración divina. Y por eso hay que tocar a la puerta para encontrarnos con lo escondido, con los tesoros inacabables que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Ahí podemos confrontar el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3. Y a par que atiendas a la lección divina, busca con fe inconmovible en Dios el sentido de las letras divinas. Hay que descubrir cuál es el sentido de la palabra que nosotros leemos, escondido a muchos. Y aquí es bueno tomar como ejemplo a San Agustín de Hipona. Él era un hombre estudioso de la filosofía, un gran orador de su época, incluso fue contratado por el imperio para defender al emperador de aquel momento, que apenas era un muchacho que no sabía hablar por sí mismo, y Agustín fue llevado hasta el imperio para ser el portavoz del emperador, que apenas era un muchacho, tendría como unos 12 años escasamente, porque era un hombre erudito, era un gran conocedor de grandes discursos, de grandes filósofos, se sabía de memoria todo lo que tenía que ver con la actualidad del pensamiento de esa época. Y entonces él había escuchado que la Biblia era un libro muy grande, muy hermoso, que escondía grandes secretos. Esto estoy hablando de un Agustín que todavía no le ha llegado la conversión. Estaba apenas empezando en ese proceso, incluso todavía no había oído hablar de Jesucristo de una manera clara, y él tomó las Escrituras en sus manos, y él creyó que era como leer una gran obra de Cicerón o de Aristóteles o alguno de esos filósofos muy grandes de la antigua Grecia. Y él lo tomó y la leyó como el que lee cualquier libro. La leyó de pasta a pasta, como decimos nosotros. Y resulta que al llegar al final de esa lectura dijo, pero tanto que hablaban de la Biblia, pero la Biblia es un libro sencillo, incluso hasta un niño lo puede leer, cuenta historias, narra sucesos, parece una novela. Y dijo, yo no le encontré ninguna profundidad al texto sagrado. Esto lo está diciendo cuando ya entra en contacto con el cristianismo, tiene su conversión y en el libro de las Confesiones, él va a decir, pero cuán perdido estaba, cuán errado me encontraba, porque me acerqué a las Escrituras con espíritu humano. Pero ahora entiendo el tesoro tan grande que tengo entre mis manos, porque ahora que me acerco a Él con Espíritu Santo, con espíritu cristiano, puedo descubrir que en cada página se encuentra más sabiduría que en todos los escritos y en todos los libros que había leído durante muchos años de los grandes filósofos de mi época. Aquí encontramos la gran diferencia entre acercarnos a la Sagrada Escritura de un modo egoísta o de un modo quizás como orgulloso. A ver, ¿yo qué logro encontrar allí? No, hay que acercarnos con espíritu de fe porque la palabra de Dios está escrita en estas páginas. No es un libro cualquiera. Por eso dice Orígenes de Alejandría que hay que pedir a Dios que nos ilumine cuál es el sentido de las Sagradas Escrituras.
porque allí se encuentran misterios escondidos para muchos. Pero no te contentes con golpear y buscar, pues necesaria es de todo punto la oración, pidiendo la inteligencia de lo divino. Exhortándonos a ella el Salvador, no solo dijo: llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, sino también pedid y se os dará. Y aquí es donde encontramos el fundamento, la base de lo que es la Lectio Divina. Después vamos a profundizar un poco más en estas palabras dichas por el mismo Jesús en el Evangelio, en San Mateo capítulo 7, versículos 7 y siguientes, o también en Lucas 11, 9 y siguientes. Y son esas palabras que nosotros hemos escuchado. Llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, pedid y se os dará. Hay que acercarnos a la palabra de Dios, leerla atentamente, poniendo toda nuestra inteligencia en estas letras. Pero nos dice Orígenes, con eso no es suficiente. Es necesario, además de tocar a la puerta, que es abrir la Sagrada Escritura, y pedirle al Señor que nos muestre, además de eso hay que profundizar en el texto, pero más aún pedirle en oración al Señor nos revele el sentido de las Sagradas Escrituras. De lo contrario, nos pasa lo que le pasó a Agustín en el primer momento en el cual se acercó a las Escrituras, se acercó con espíritu humano, buscando conocimientos mundanos, pero la palabra de Dios nos lleva a conocimientos de los misterios más profundos del corazón de Dios. Y es ahí donde solamente los humildes, los sencillos pueden entrar. Es como si el paso estuviera cerrado para los orgullosos y los prepotentes, pero abierto para los sencillos de corazón. Aunque en esta carta Orígenes no pretendía establecer la metodología de la Lectio Divina, como la conocemos en nuestra actualidad, para ello habrá que esperar un gran desarrollo de varios siglos. Lo cierto es que de manera informal indicó sus rasgos fundamentales, es decir, la dedicación a la Sagrada Escritura, a la Biblia, dedicarnos desde el estudio. También la intimidad con Cristo y la actitud orante, es decir, nos dejó ya marcado un camino desde los primeros siglos de la era cristiana de cómo debía ser el acercamiento desde la oración a las Sagradas Escrituras, que es lo que conocemos como Lectio Divina. A estos rasgos cabe añadir el carácter sacramental que tiene el ejercicio de la Lectio Divina, pues la lectura privada de la Escritura ha de considerarse como una preparación o prolongación de la lectura litúrgica. Aquí es importante detenernos en este punto, porque yo me acerco a las Sagradas Escrituras, no queriendo superar en ningún momento desde mi meditación y desde mi oración la palabra de Dios que escucho en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía. Porque alguno dirá, yo leo la Biblia en mi casa y eso es suficiente. ¿Yo para qué voy a ir al templo? Si yo ya tengo la Sagrada Escritura, yo puedo orar con la palabra. Yo puedo meditar en la palabra. Esto viene a ser la antesala, la preparación para que cuando tú vayas a la Eucaristía puedas degustar realmente lo que el sacerdote te está explicando en el momento de la homilía. Lo vamos a ver más adelante y nos vamos a ir dando cuenta de la conexión tan grande que hay entre Lectio Divina y Sagrada Eucaristía o Santa Misa. Es un matrimonio indisoluble, como lo es también la adoración eucarística en relación con la celebración de la Eucaristía. Siempre va a ser más importante ir a la Santa Misa que adorar al Santísimo Sacramento ya expuesto en la custodia. Pero para yo poder obtener espiritualmente todo el fruto de la Santa Misa,
del santo sacrificio, es necesario prepararme previamente con la adoración eucarística. Dice a propósito San Agustín en uno de sus tratados, que para poder entender un poco el gran misterio que se oculta en la epíclesis, es decir, en la consagración del pan y el vino en el altar por manos del sacerdote, es necesario primero haber contemplado por largos momentos prolongados el cuerpo de Cristo expuesto en la custodia. Ahí vamos obteniendo claves para nuestro crecimiento espiritual y de esa misma manera entonces la lección divina nos va a preparar para el banquete de la palabra que se nos da en la liturgia eucarística. Así se expresa Hirali Ranger, un monje benedictino del monasterio de Montserrat, quien continúa su reflexión diciendo: independientemente de los pensamientos y afectos que te hayan podido venir durante la lección, aunque el fragmento leído sea árido y no te haya suscitado ningún sentimiento o afecto fervoroso, tienes la certeza de que en aquellos momentos Dios te hablaba y estabas en contacto con Él. Esto no lo da ninguna otra lectura. Queridos hermanos, quise traer este pensamiento de este monje benedictino porque he escuchado la queja de muchas personas, quizás usted también en algún momento lo ha pensado, y es que dicen: ¿yo para qué leo la Biblia si a mí la Biblia no me dice nada? Si por más que la leo, mi corazón y mi alma permanecen áridos. Es como si ese texto no fuera para mí. Es como si la Sagrada Escritura no me dijera nada a mí y lo usamos como pretexto para no leer la Santa Biblia. Pero hermanos, quiero retomar entonces las palabras de este monje benedictino, que dice que aunque no haya ningún afecto fervoroso, ni que usted sienta como que esa palabra era para usted, dice: tienes la certeza de que en aquellos momentos Dios te hablaba y estabas en contacto con Él. Tomar el libro en las manos, leerlo, aún sin entenderlo, es tener la certeza de que Dios ya te está hablando. Cosa que, como dice este monje, no lo vas a encontrar en la lectura de ningún otro libro. Muchas personas tienen devocionarios, tienen manuales de oración, libros que de la sangre de Cristo, que las oraciones para hacer ante el Santísimo Sacramento. Tienen muchos libros, pero no tienen el libro más importante, las Sagradas Escrituras. Y usted le pregunta a la persona: ¿y usted por qué no lee la Biblia? Le dice: no, es que para mí es más fácil leer este librito compuesto por tal autor, porque me lleva a una intimidad más grande con Dios. En cambio leo la Biblia y no entiendo nada. Hermanos, no hay garantía de que es Dios quien te está hablando cuando tomas un libro que habla de cosas de Dios. Pero cuando tomas la Sagrada Escritura en tus manos, aunque no entiendas mucho, Dios ya te está hablando. Quiero también traer a colación una historia que quizás alguno de ustedes ya ha escuchado, y era de un hombre que su jefe le dijo: ve al pozo, toma esa vasija y empieza a sacar agua del pozo. Resulta que esa vasija tenía una característica y era que estaba muy sucia. Y aparte de sucia, estaba rota. Y entonces aquel hombre tomó la vasija en sus manos, se quedó mirando y le dijo: pero mi jefe, ¿qué es lo que me está pidiendo? Pero sin embargo fue y empezó a sacar y a sacar agua. Pero entre más sacaba, más se le derramaba. Al final del día fue el jefe a mirar: ¿y cómo te ha ido? Y le dijo: no, pues he logrado sacar unas cuantas gotas de agua. Pero mira, este recipiente está roto. Si me hubieras dado una buena herramienta, hubiera podido sacar muchísima más agua de lo que he logrado hasta este momento. Y el jefe le dijo: fíjate bien en esa vasija. ¿Ya ves la diferencia que tiene con respecto de cómo te la entregué esta mañana? Y aquel hombre se quedó mirándola un rato y dijo:
solamente algo distinto, y es que ahora está limpia, ahora está purificada. Así, queridos hermanos, pasa cuando nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras. Solo la lectura de la palabra de Dios, de los evangelios, aunque no los entendamos por completo, ya están haciendo una obra purificadora en nuestro corazón. De hecho, Jesús en un pasaje del evangelio le va a decir a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado. La palabra de Dios nos purifica interiormente, queridos hermanos. Por eso que nadie diga que no, es que yo no me acerco a la Biblia porque es que yo no entiendo nada. No, es tener la certeza, la seguridad de que es Dios mismo quien nos está hablando. En nuestra lengua se suele usar la expresión lectio divina. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se prefiere hablar de lectura orante o lectura creyente, de lectura rezada o lectura meditada, quizás para evitar las connotaciones de carácter intelectual o académico que el término lectio lleva consigo. Por supuesto, nada tiene que ver la lectio divina con las lecciones o clases que se imparten en las escuelas, institutos o universidades. Por eso les decía que el término lectio, algunos lo pronuncian como lección, pero resulta que es lectio, no lección, sino lectio, que lectio va a traducir lectura. Es un término latino que traduce lectura. Por ello, no estamos hablando aquí de que nos vamos a acercar a las Sagradas Escrituras para investigar científicamente qué es lo que hay en el texto, como lo hacen los grandes estudiosos de la Biblia, porque también lo hay, estudios científicos, hermenéuticos, exegéticos de los textos sagrados. No, aquí lo que nosotros queremos hacer con la lección divina es acercarnos desde una actitud orante, que dista mucho de acercarnos a la Biblia de manera científica. Vamos entendiendo un poco ya la diferencia que hay con otros acercamientos que podemos hacer a la Sagrada Escritura. Su ámbito no se sitúa en la academia, sino en el nivel de la fe. La lección divina tampoco es, como algunos creen, una simple reflexión o comentario en torno a la palabra, un decir algo sobre el texto que hemos escogido para la lectura. A mí me cuestiona mucho, queridos hermanos, en algunas lecciones que he participado, donde la dinámica consiste en iniciar que en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, vamos a tomar el texto del Eclesiástico, capítulo 43, versos del 1 al 20, por ejemplo. Vamos a leer el texto, entonces todos leemos el texto. Bueno, ya hemos leído el texto, ahora vamos a decir cada uno qué nos está diciendo la palabra. Aquí hay un grave error. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios no es desde la lección divina algo que se toma, se lee y entonces yo ya empiezo a reflexionar y a expresar y es que a mí me dijo esto y yo siento que aquí el Señor está diciendo esto o aquello. No. Porque entonces nos estaríamos saltando uno de los pasos más importantes de la lección divina, que consiste en la meditación. Y la meditación no se hace en un segundo, ni se hace con una lectura, con solo leer una vez el texto. A veces necesitamos leer 5 o 10 veces el mismo párrafo para poder interiorizar primero desde lo intelectual qué está diciendo el texto y luego empezar a pedirle la gracia a Dios para poder meditar de qué será lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra, para luego hacerlo vida y hacerlo oración. Entonces, la lección divina no es un ejercicio que nosotros vamos a hacer a la ligera, sino que es un ejercicio pausado, meditado, orado. Después vamos a mirar cuánto tiempo requerimos más o menos para hacer una buena lección. De eso nos vamos a ocupar más adelante. Es decir, que como estamos diciendo acá, no es simplemente una meditación del texto, no es simplemente decir algo del texto, sino es llevarlo
a la oración, a la vida y a la práctica. Es encarnar la palabra en nosotros. Ahí nos vamos acercando un poco más a lo que es la lección divina. Acudamos a la luz siempre esclarecedora de la palabra de Dios. En el griego bíblico el sustantivo anagnosis lexio significa lectura proclamada de la palabra de Dios, realizada en contexto celebrativo y creyente. Por eso el pobre Agustín, cuando se acercó a la Biblia con espíritu humano, pues no pudo alcanzar mayor cosa, no descubrió casi nada. Antes bien quedó decepcionado del texto que tanto le habían hablado, que era muy profundo. Porque a la Biblia nos debemos acercarnos con actitud creyente. Puede traducirse entonces el término lección divina así: leer en voz alta la palabra de Dios durante el culto. Es decir, que aquí originalmente el término es anagnosis lexio, una lectura que se hace dentro del culto. Y si la hacemos dentro del culto, estamos ya diciendo que se hace dentro de una celebración, dentro de un espíritu de oración, un espíritu de fe, un espíritu creyente. Distinto a yo tomar el libro y leerlo como para saber de qué habla. Eso es muy diferente. Entonces, los que participan en la lección divina no aspiran a grados o títulos, ni tampoco a incrementar sus conocimientos bíblicos desde el ámbito académico. No se trata de esto. Aunque a medida que nos vamos acercando al texto, así sea desde la oración, como lo estamos planteando en la lección divina, lógicamente vamos a ir entendiendo cada vez más lo que contienen los libros sagrados. Y vamos a ir poder contemplando lo que Dios nos está diciendo. Entonces, por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios con este espíritu de fe y no con un espíritu intelectualista o de a ver yo qué título puedo obtener a partir de este curso o cómo voy a incrementar sabiamente el conocimiento de las Sagradas Escrituras desde un ámbito académico. No, es desde un crecimiento espiritual. Por eso lo único que necesitamos es las Sagradas Escrituras, la buena disposición y el querer acercarnos a Dios desde la oración. No necesitamos nada más. Es que yo nunca he leído la Biblia, es que yo nunca he estudiado ni he hecho un curso bíblico, nada de esto. No importa, porque aquí lo que buscamos es orar con la palabra de Dios. Los que desean es obtener una mayor familiaridad con la palabra, un diálogo vivo con Dios, un profundo conocimiento de Cristo y de su Evangelio. Eso es lo que pretendemos, conocer quién es Jesús, desde el corazón, desde lo profundo, desde lo que nos dice Dios en las Sagradas Escrituras. En definitiva, quien hace la lección divina es quien quiere profundizar, crecer y comportarse en la fe a nivel personal y comunitario de una manera cada día más madura. Eso es lo que realmente estamos pretendiendo, enamorarnos del Señor, enamorarnos de la palabra y tener un crecimiento espiritual cada uno de nosotros. La Pontificia Comisión Bíblica, que tiene su sede en el Vaticano, en un documento que publicó en el año 1993 sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia, define lo que es la lección divina y lo recoge en el numeral 38 de este documento. Dice así: la lección divina es una lectura individual o comunitaria de un pasaje más o menos largo de la Escritura, acogida como palabra de Dios y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en meditación, oración y contemplación. Ahí nos va diciendo más o menos cuál es el contenido de la lección divina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escogemos un texto sagrado más o menos largo o más corto. Lo leemos de manera individual o en comunidad. Mire que acá
La lección divina es muy flexible. Es que yo no tengo con quién hacer la lección divina. Usted lo puede hacer en su casa, en su habitación, en la capilla, en la iglesia, en la parroquia. Lo puede hacer usted solo o lo puede hacer con su familia o lo puede hacer con sus hermanos de grupo parroquial, de comunidad. En esto la lección es muy amplia. Y dice, en donde la escritura es acogida como palabra de Dios, nos está diciendo que es necesario tener una actitud creyente. Se desarrolla bajo la iluminación o la moción del Espíritu Divino y en un espíritu también de meditación, oración y contemplación. Esta práctica de lectura tiene por objeto suscitar y alimentar un amor efectivo y constante a la Sagrada Escritura, fuente de vida interior y de fecundidad apostólica. Favorecer también la mejor comprensión de la liturgia y asegurar a la Biblia un lugar más importante en los estudios teológicos y en la oración. Mire todos los frutos que produce la lección divina. Quizás muchos de ustedes ni siquiera habían oído hablar de lección divina. Puede pasar. Para otros puede ser algo muy familiar, pero para algunos puede ser desconocido. Sin embargo, tiene frutos tan grandes como, por ejemplo, suscitar y alimentar un amor efectivo y constante a las Sagradas Escrituras, enamorarnos de la palabra de Dios y por ende enamorarnos de Jesucristo como el gran protagonista de todas las Sagradas Escrituras, enamorarnos del Espíritu Santo como el compositor de las Sagradas Escrituras, enamorarnos del Padre como aquel que ha permitido todo lo que nosotros podemos tener hoy en las Sagradas Escrituras. Favorecer también un crecimiento espiritual, que cada uno de nosotros sea cada día mejor cristiano. Y por supuesto una mayor fecundidad apostólica, es decir, que cuando usted vaya a predicar, a evangelizar, usted sea más fecundo, tenga más profundidad en lo que le está diciendo a los demás. Pero todo eso, ¿cómo se logra? Alimentándonos de la palabra de Dios. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede hablar de la palabra de Dios si primero no la ha interiorizado en su corazón desde la lección divina. También favorecer una mejor comprensión de la liturgia. Les hablaba hace un rato de que la lección divina es la antesala para que cuando nos sentemos en la misa a escuchar la palabra de Dios y luego la predicación, la homilía, entonces eso tome una mayor relevancia en cada uno de nosotros y podamos degustar las profundidades del mensaje de la palabra de Dios en nuestro corazón y también asegurar a la Biblia un lugar más importante en los estudios teológicos y en la oración. Como les decía, hay personas que oran, pero oran sin la palabra, oran desde otros libros. Es que este libro es muy bonito. Pero el único que nos asegura de que lo que estamos leyendo es palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. De la importancia de hacer la lección divina. Vamos a mirar la definición que da el cardenal Carlo Maria Martini, un gran biblista, un gran comentarista de los textos sagrados. Dice, la lección divina es el ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. Repito, la lección divina es el ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. Vamos a mirar más detenidamente esta definición del cardenal Carlo Maria Martini. Vamos a hacer entonces un análisis de cada una de esas palabras que nos está diciendo. Primero, ejercicio espiritual. La lección divina es una de esas actividades que alimentan la vida espiritual de la persona, que a ella se entrega. Practicarla supone una decisión personal, una iniciativa voluntaria que expresa interés por la palabra de Dios y deseo de acercarse a ella. En otras palabras, la lección divina es ponerse en camino para avanzar en la vía de la oración y la contemplación, dejándose guiar por el Espíritu y sus inspiraciones. Ejercicio espiritual.
Cuando una persona va a un gimnasio, sale a correr, sale a montar bicicleta, sale a jugar un partido de fútbol, voluntariamente esa persona desea realizar esa acción y eso va a repercutir en su salud. Hoy en día se nos recomienda mucho hacer ejercicio, hacer deporte, principalmente para aquellas personas que son más sedentarias, es decir, que trabajan más en oficinas, que viven más sentados todo el día. Es muy importante el ejercicio físico. Pues el cardenal Carlo María Martini nos está diciendo que la Lectio Divina es un ejercicio espiritual, es decir, nosotros nos ponemos en actitud de querer acercarnos a la palabra de Dios. Es decir, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por comprender lo que Dios nos ha dejado. Y de ahí que Dios tome en cuenta cada uno de esos esfuerzos y al esfuerzo, cuando es bien intencionado, pues Él le va a devolver en mérito un crecimiento espiritual. Si yo me quedo sentado con los brazos cruzados y me hago llamar cristiano, pero nunca voy a la misa, nunca voy a un grupo de oración, nunca leo las Sagradas Escrituras, ¿qué tipo de cristiano soy yo? ¿Un cristiano light? ¿Un cristiano que no profundiza? Es un cristiano que se va a ir muriendo lentamente y a muchos les ha pasado. Por eso el ejercicio de la Lectio Divina nos fortalece interiormente, nos da músculos espirituales, nos permite a cada uno de nosotros adentrarnos en las profundidades de Dios. Segundo, este ejercicio es ordenado. ¿Por qué? No es posible adentrarse en el bosque de la palabra de Dios de cualquier manera, sin preparación, deprisa y corriendo, sin orden ni conocimiento, pues se corre el riesgo de extraviarse. Sin ese orden, la lectio podría resultar un ejercicio árido, estéril e incluso poco provechoso. De aquí que yo les decía en la introducción que muchas personas se han acercado a la Lectio Divina, pero haciéndolo a la carrera, haciéndolo pero no con los sentimientos que debe tener nuestro corazón al acercarnos a la palabra. Y por eso muchos dicen, es que a mí no me gusta la Lectio Divina, me parece aburrido, me parece mejor rezar el rosario o hacer otro tipo de práctica espiritual. Aquí no estamos desacreditando algunas prácticas, no. Lo que estamos diciendo es que para muchos la Lectio Divina como que no tiene sentido, como que es algo árido, estéril, pero es porque nos acercamos deprisa, corriendo, sin hacerlo de una manera ordenada. Por eso vamos a ir profundizando en cuál es el orden de la Lectio Divina en lecciones posteriores. Para escuchar a Dios, tercer punto, es decir, que nos habla a través de la palabra. En eso consiste el ejercicio ordenado de la Lectio, escuchar. Escuchar es muy distinto de oír. Uno puede oír muchas cosas. Yo puedo oír el canto de las aves, puedo oír a personas que pasan hablando por mi lado, puedo oír los gritos en un partido de fútbol, pero escuchar comporta algo más profundo. Oír es simplemente el reflejo del sentido de la audición. Es decir, los oídos mantienen abiertos, entonces entran muchos sonidos, pero los que yo realmente escucho es aquello que a mí me interesa y que yo profundizo y que yo le presto atención. Entonces, cuando nos acercamos a la Lectio Divina es para escuchar la palabra de Dios, no solamente para oírla. Muchos de nosotros en la Sagrada Liturgia, en la misa, oímos pero no escuchamos. Para esto les podría preguntar de qué se trató el Evangelio del domingo pasado en el cual tú estuviste en la misa, o de qué se trató la primera lectura de la misa del día de hoy o de ayer, y muchos de nosotros podemos quedar con la mente en blanco. Y esto nos pasa porque oímos pero no escuchamos. Cuando yo escucho, a mí no se me olvida, porque yo lo he interiorizado y lo he hecho parte de mí. He profundizado en eso de tal manera que a mí no se me va a olvidar rápidamente. El Evangelio del domingo, ¿de qué nos hablaba?
Si yo no he estado atento, si simplemente he ido, pero como una persona pasiva que me siento en la banca, me pongo de pie, hago unas posturas, pero no estoy atento, profundizando en lo que estoy celebrando, pues se me va a olvidar. Incluso cuando usted llega de la misa, llega a la casa y el hermano, el papá, la tía le pregunta, ¿de qué trató el Evangelio de hoy? Y muchas veces no nos acordamos. Es porque no hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios. Oímos misa, mas no escuchamos. Cuarto, la lección divina es un ejercicio de escucha personal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede realizarse a solas o en el ámbito de la comunidad. No nos referimos exclusivamente a las comunidades religiosas. Las comunidades religiosas practican la lección divina. Usted le puede preguntar a una religiosa, ¿qué es la lección divina? Y le va a decir, es esto, esto y esto. ¿Cómo se hace? Se hace así, así, así. Porque en las comunidades religiosas es una práctica casi obligada. O sea, está dentro de las constituciones, de la vida del monje. ¿Cómo vive un monje? La lección divina es parte esencial de su itinerario espiritual. Pero no es solamente de las comunidades religiosas, sino de las comunidades parroquiales. La lección divina se debe realizar en todos los ambientes cristianos, católicos, porque es la forma como yo puedo orar con la palabra, interiorizar lo que el Evangelio, lo que el texto sagrado me está diciendo. La lección divina es una escucha personal, pero nunca es individualista. No es que yo leo la Biblia a mi antojo, de manera personal, y yo la interpreto como yo quiera. No, no es eso. Es que yo la puedo hacer de manera individual, pero dentro de la iglesia. O sea, aunque usted esté solo o sola en su habitación, leyendo la palabra de Dios, usted la está leyendo en un espíritu de comunidad, de eclesialidad, donde usted no interpreta a su antojo, sino que usted pide la iluminación del Espíritu Santo para que Él le ilumine y usted pueda comprender, como comprende la iglesia, el significado o el sentido de ese texto que usted está leyendo. Entonces ahí no podemos confundir. Quinto, este ejercicio consiste en escuchar la palabra con mayúscula. La palabra. ¿Quién es la palabra? Dice el prólogo del Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne. Es decir, que la palabra con mayúscula es Jesucristo. Por eso cuando leemos las Sagradas Escrituras estamos entrando en diálogo, en contacto con una persona. La Biblia, usted me puede decir, tiene muchos libros. La Biblia es un libro, es una biblioteca. Efectivamente es un libro y es una biblioteca. Pero esencialmente lo que es la Biblia es una persona. Las Sagradas Escrituras son una persona, Jesucristo. Los Evangelios, Jesucristo, una persona. Y cuando yo me acerco a la lección divina, me encuentro con una persona. Volvamos a leer la definición de Carlo Maria Martini para que nos demos cuenta, después de esta breve explicación, de qué es la definición que él nos da. La lección divina es el ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. Ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. En algo tan cortico, Carlo Maria Martini nos está dando una definición exquisita de lo que es la lección divina. Ojalá que ustedes estén tomando apuntes para que después retomen esos apuntes. O incluso esta charla queda grabada. Usted también después se puede volver a acercar sobre ella para clarificar algunos conceptos. Finalmente, queridos hermanos, vamos a mirar lo que nos dice la Verbum Domini de Benedicto XVI, un documento que surgió después de un gran sínodo que hicieron sobre las Sagradas Escrituras. ¿Qué es un sínodo? Es la reunión de los obispos con el Papa y otras personas expertas en Sagrada Escritura, y de allí sacan un documento. En esta ocasión se reunieron como sínodo todos los obispos con el Papa Benedicto XVI para reflexionar en torno a la palabra de Dios.
Y tienen dos artículos de este documento que se llama la Verbum Domini, el 86 y el 87, donde nos hablan de la importancia de qué es y para qué nos sirve la Lectio Divina. Vamos a leerlos y quizás hacer un comentario de esto. El sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exigencia de un acercamiento orante al texto sagrado, como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente. Factor fundamental, nos están diciendo todos los obispos en comunión con el Papa, que la Lectio Divina es un factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente. Ya muchos de ustedes estarán preguntando, pero si esto es tan fundamental dentro de mi vida como creyente, ¿yo por qué todavía no sé hacer la Lectio Divina? Y ahí es donde tenemos que decir mea culpa, porque como iglesia no hemos comunicado en muchas ocasiones los grandes tesoros que tenemos, la palabra de Dios, desde este ámbito de la oración, en los diferentes ministerios y estados de vida, con particular referencia a la Lectio Divina. En efecto, la palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. Si nosotros no leemos la Biblia, no seremos auténticamente cristianos. Ya lo decía San Jerónimo en esa máxima que nosotros conocemos. Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Quien ignora las Escrituras, ignora a Cristo. Como dice San Agustín, tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees las Sagradas Escrituras, Dios te habla. Cuando oras, tú hablas a Dios. Y eso es la Lectio Divina. Leo la Sagrada Escritura, Dios me habla. Y luego la hago oración, yo le hablo a Dios. Es decir, que la Lectio Divina es un método de oración muy eficaz que tenemos como cristianos. A este propósito, no obstante, se ha de evitar el riesgo de un acercamiento individualista, teniendo presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos en la verdad, en nuestro camino hacia Dios. Es una palabra que se dirige personalmente a cada uno, pero también es una palabra que construye comunidad, que construye iglesia. Miren lo importante de las Sagradas Escrituras en clave de Lectio Divina. Por tanto, hemos de acercarnos al texto sagrado en la comunión eclesial. En efecto, es muy importante la lectura comunitaria porque el sujeto vivo de las Sagradas Escrituras es el pueblo de Dios, es la iglesia. Es decir, que aquí nos están diciendo el sujeto, o sea, ¿quién es el destinatario de las Sagradas Escrituras? La comunidad eclesial, no una persona en particular, sino la comunidad. ¿A quién dirigió Dios las Sagradas Escrituras? A la comunidad, a toda la iglesia. La Escritura no pertenece al pasado, dado que su sujeto, el pueblo de Dios inspirado por Dios mismo, es siempre el mismo. Así pues, se trata siempre de una palabra viva en el sujeto vivo, palabra viva en el sujeto vivo que es la iglesia. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura y escuchar la Sagrada Escritura en la comunión de la iglesia, es decir, con todos los grandes testigos de esta palabra, desde los primeros padres hasta los santos de hoy, hasta el magisterio de hoy. El gran error de Martín Lutero, gran reformador protestante, consistió en leer la palabra de Dios fuera de la iglesia, es decir, de manera individualista. ¿Qué me está diciendo a mí el texto? Yo no necesito intermediario, a mí no me interesa lo que hayan reflexionado los padres de la iglesia, no me interesa lo que hayan dicho los santos, no me interesa lo que diga el magisterio, el papa, me interesa lo que dice el texto y lo que yo interpreto. ¿Y qué pasó? Una gran división en el seno de la iglesia. Hoy en día hay más de 40.000 denominaciones que se hacen llamar cristianas. Y todo el mundo anda como loco. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? Si Cristo fundó una iglesia, entonces ¿por qué hay tantas? Leer la palabra de Dios de manera individualista nos lleva a la división. Por eso siempre, aunque yo haga una lectura individual del texto sagrado, lo leo en clave eclesial, en clave de comunión, en clave de iglesia,
para que nosotros no vayamos a terminar en interpretaciones erradas. Después vamos a mirar cómo podemos lograr una interpretación equilibrada del texto sagrado. Por eso, en la lectura orante de la Sagrada Escritura, el lugar privilegiado es la liturgia, especialmente la Eucaristía. Miren cómo esto va recogiendo todo lo que hemos reflexionado durante este espacio, en la cual, celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento, se actualiza en nosotros la palabra misma. En cierto sentido, la lectura orante, personal y comunitaria se ha de vivir siempre en relación a la celebración eucarística. Así como la adoración eucarística prepara, acompaña y prolonga la liturgia eucarística, así también la lectura orante personal y comunitaria prepara, acompaña y profundiza lo que la Iglesia celebra con la proclamación de la palabra en el ámbito litúrgico. La Lectio Divina es la antesala para el momento litúrgico. Al poner tan estrechamente en relación lectio y liturgia, se pueden entender mejor los criterios que han de orientar esta lectura en el contexto de la pastoral y la vida espiritual del pueblo de Dios. Numeral 87. Se ha presentado una mayor atención a la Lectio Divina, que es verdaderamente capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y vivificante. Cuando yo hago la Lectio Divina con un verdadero espíritu de fe, yo me encuentro personalmente con Cristo. De ahí el tesoro tan grande de esta práctica espiritual. Quisiera mencionar también lo recomendado durante el sínodo sobre la importancia de la lectura personal de la Escritura como práctica que contempla la posibilidad, según las disposiciones habituales de la Iglesia, obtener indulgencias. Escuchen, indulgencias. Cuando yo realizo la Lectio Divina, obtengo indulgencias, perdón de pecados, tanto para sí como para los difuntos. Qué hermosura saber esto, hermanos. La práctica de la indulgencia implica la doctrina de los méritos infinitos de Cristo, que la Iglesia, como ministra de la redención, dispensa y aplica, pero implica también la doctrina de la comunión de los santos, y nos dice lo íntimamente unidos que estamos en Cristo unos con otros y lo mucho que la vida sobrenatural de uno puede ayudar a los demás. Cuando tú haces la Lectio Divina desde tu habitación, aunque de pronto tus familiares no les guste o digan que eso da sueño, da pereza, por los méritos de esa lección, de esa oración que tú estás realizando, esos corazones también se van transformando. Por los méritos de Cristo, por la comunión de los santos que nosotros tenemos, como un solo cuerpo. En esta perspectiva, la lectura de la palabra de Dios nos ayuda en el camino de la penitencia y conversión. Nos permite profundizar en el sentido de las pertenencias eclesiales y nos sustenta en la familiaridad más grande con Dios. Como dice San Ambrosio, cuando tomamos con fe las Sagradas Escrituras en nuestras manos y las leemos con la Iglesia, el hombre vuelve a pasear con Dios en el paraíso. Qué palabras tan bellas las que dice San Ambrosio. Cuando tomas la palabra, la lees en tu comunidad o en tu casa, con tu familia o de manera individual, y oras desde el texto, dice San Ambrosio, gran padre de la Iglesia, es como si volvieras a pasearte por el paraíso. Qué hermoso es esto, es una pregustación de la gloria futura. Tiene también una dimensión escatológica, es decir, de lo que viene después de la muerte, cuando nos encontremos con Cristo. Por eso los grandes enamorados de la Lectio Divina la recomiendan con tanta insistencia, en primera instancia los santos, los maestros espirituales, porque es que entrar en contacto con la palabra, orar con el texto, nos lleva a la intimidad con Cristo en la oración. Y hermanos, mucho más, cuando tú tomas la Biblia, la abres y delante de ti está el sagrario. Es decir, que tienes doble garantía de que estás con Dios. No puede haber duda. Tienes a Dios presente en el sagrario de manera sacramental
y tienes a Dios presente en las escrituras que te está hablando. Cuando usted dice es que yo voy al sagrario y yo no sé qué decirle al Señor y también me cuesta escuchar la voz de Dios. Hermanito, vaya con el texto ante el sagrario y lea las Sagradas Escrituras. Tienes doble garantía. Dios te está viendo y Dios te está hablando. Para concluir, a grandes rasgos, hasta ahí la citación de la Verbum Domini. La Lectio Divina es una lectura personal o comunitaria de la Biblia, acogida como palabra de Dios y que se desarrolla bajo la inspiración del Espíritu Santo en meditación, oración y compromiso cristiano. Es la lectura en el Espíritu o la Biblia orada. Eso es la Lectio Divina. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, nos va a decir lo siguiente. Asimismo, el Santo Concilio recomienda insistentemente a todos los cristianos, escuchemos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo, Filipenses 3:8, con la lectura frecuente de las divinas Escrituras, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Están citando a San Jerónimo. Acudan pues gustosamente al mismo sagrado texto, bien sea la Sagrada Liturgia, llena del lenguaje de Dios, o bien a la lectura espiritual u otros medios aptos para ello, que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Están citando a San Agustín. Hasta ahí voy a dejar la citación del Concilio Vaticano II. El Gran Concilio nos está diciendo que debemos acercarnos a la palabra de Dios para que entremos en un contacto más directo con Jesucristo, para conocer a Jesucristo, y que debemos hacerlo con actitud orante. Y todo eso se traduce en dos palabras en las cuales hemos estado reflexionando durante todo este primer taller, Lectio Divina. Démosle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido compartir y vamos a seguir transmitiendo este curso. Este es apenas el primer momento de la introducción. Entonces, seguido de el día de mañana vamos a tener entonces el segundo punto de la introducción, que es una breve historia de la Lectio Divina. Señor, gracias por este momento que nos has permitido compartir. Gracias por toda la inspiración de tu Espíritu que nos ha acompañado durante este espacio. Te pedimos a ti, Señor, que lo que hemos escuchado sea de gran fecundidad en nuestra vida espiritual, para que dé frutos abundantes, para que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento de Jesucristo, en el amor a las Sagradas Escrituras, en el amor a la oración. A ti te lo pedimos, Padre, en la inspiración del Espíritu Santo, por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos. Si le ha gustado este contenido y no está suscrito al canal, lo hace y con esto apoya la evangelización para que esta difusión de un curso tan sencillo como este pueda llegar a muchas más personas. Si usted conoce amigos, personas que les pudiera servir este recurso que hemos compartido en este día, esta charla, pues lo puede hacer. Desde el celular ahora es muy fácil compartir y ahí le aparecen los contactos y usted puede enviar el link, puede invitar a otras personas para que también participen de este curso sobre la Lectio Divina.
Espero haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Bendiciones.